Para dar inicio a este tercer taller, queremos dejar con ustedes a César Galindo, presidente del directorio de HL7 Chile, que nos seguirá introduciendo a los fundamentos de Fire. Muchas gracias. Ojalá que la gente que esté ahí conectada me escuche bien. Ahí ustedes deberían estar, sí, se ve bien. Ahí deberían estar viendo entonces mi pantalla compartida y solamente quiero en 15 minutos mostrarles algunas cosas que son propias de los perfiles, pero que estipula el estándar. Hasta ahora ustedes ya deberían conocer bien. De hecho, les quería agradecer a todos aquellos que enviaron los ejercicios, que fueron muchos. Yo me sentí re contento porque ayer recibí por lo menos 20 o 30 ejercicios resueltos de lo que ustedes habían estado desarrollando. Hay que revisarlo. Yo le eché un vistazo rápido a varios de los ejemplos que enviaron y están bastante bien. Hemos estado también mejorando algunas capacidades de los servidores porque habían generado algunas de las validaciones, algunos errores. ¿Ya? Y hemos estado trabajando en también revisar si eso se produce porque hay algunas configuraciones que estén faltando en el servidor. Ya al día de hoy tenemos 3 servidores habilitados para que ustedes empiecen a practicar sobre ellos y les vamos a explicar al final de esta primera hora cuáles son los ejercicios que tienen que desarrollar. Y ahí, la idea es que ya dejemos de hablar tanto y ustedes se pongan a trabajar para potenciar sus capacidades. Bien, el estándar entonces, como lo comentábamos cuando lo explicamos, tiene la ventaja que a diferencia de los otros estándares no es rígido. Eso quiere decir que los implementadores del estándar, los desarrolladores del estándar, se dieron cuenta o supieron que como buen estándar no podía, como que una norma internacional, no puede estar enfocado a cualquier caso de uso o a todos los casos de uso específicamente. Y es por esa razón que en general los estándares lo que hacen es que para poder implementarlos en casos de uso específicos, hacen un proceso que se llama de adopción. En el caso de Fire, el proceso de adopción se genera a través de un proceso de perfilamiento. ¿Qué quiere decir eso? Yo necesito que aplicar Fire a un caso de uso particular y para ese caso de uso tengo que tomar mis recursos del estándar, los que voy a necesitar y los empiezo a restringir. Cuando uno perfila un recurso Fire, nunca lo hace más laxo. La regla es que cada vez que uno perfile un recurso Fire, lo tiene que hacer más estricto. O sea, lo tiene que rigidizar. Eso quiere decir que hay algunas reglas que se tienen que respetar. Por ejemplo, si tengo un elemento en particular. ¿Hay algún mensajito ahí? Ah, no, es una saludo nomás. Hola. Si hay algún elemento en particular que que tenga cardinalidad cero a muchos, yo lo que puedo hacer es que como el cero implica que no es obligatorio, lo puedo restringir y hacerlo obligatorio. Si el elemento cero a muchos y quiero que sea solamente una repetitividad del ejemplo, entonces del ejercicio, entonces lo puedo hacer más estricto y dejarlo con una repetitividad de uno. Siempre yo cuando perfilo, cuando adopto un recurso para una realidad específica de un caso de uso, lo puedo hacer más estricto, lo puedo ajustar más, pero nunca lo puedo hacer más laxo. Por ejemplo, yo no podría un elemento que tiene cardinalidad uno a muchos, pasarlo a 0 a muchos, porque eso va a hacerlo más laxo. Y esa es la razón por la cual cuando ustedes revisan una guía de implementación, se dan cuenta que en general los elementos que están allí son mucho más restrictivos que lo que el estándar mismo explica. O tienen la misma restricción o son más restrictivos aún. Bien, pero al mismo tiempo los implementadores del estándar se dieron cuenta de que no podían cumplir con todos los requerimientos a nivel local. De hecho, yo siempre coloco el mismo ejemplo. Si uno quisiera agregar, si yo esperara que en el estándar una condición tuviese la categoría o la posibilidad de categorizarlo como GES o no GES, eso no existe, no es una realidad internacional, es una realidad muy chilena. Y por lo tanto, hay elementos que a mí me gustaría tener considerados dentro de mis casos de uso como datos, pero que los recursos en general del estándar no los traen. Y cuando eso pasa, en los antiguos estándares era muy difícil poder implementar esas especies de configuraciones apropiadas para los casos de uso. De hecho, en V2 es lo más famoso, el famoso segmento Z que se llama, que uno crea un segmento especial y le metía ahí cualquier cabeza de pescado. Con Fire no pasa eso. Fire lo que hace es que permite que uno pueda meter un elemento nuevo dentro de la estructura de un recurso o de un perfil de un recurso, en este caso en particular. Eso es lo que permite hacer Fire y esa estructura se comporta igual que un elemento tipo Fire. El hacer eso se llama agregar una extensión. Estoy extendiendo el alcance de los datos de mi recurso con más datos. Pero para hacer una extensión hay un requerimiento. El estándar o el recurso del estándar es uno solo, no lo puedo modificar. Entonces, ¿cómo es posible que le metas algo entre medio si un recurso no lo puedo modificar? ¿Qué es lo que hace Fire? Fire hace lo siguiente. Donde usted va a agregar este nuevo elemento como una extensión, le pega un corte al recurso, como que si fuera un pan. Y abre el recurso, como si fuera un pan, y le mete ahí adentro ese nuevo elemento. Y cierra el pan. Y esa es la razón por la cual
en los perfiles que ustedes ven aparecen slices for extension. Porque lo que usted ve en el perfil es que lo que se hizo para meterle este nuevo elemento que usted agregó es que abrió el recurso, le metió este elemento y lo cerró. En otras palabras, no modificó la estructura del recurso, ¿Cómo estamos sino que ahora? le agregó entre medio otra cosa que tiene una ¿Escucha? estructura propia del estándar Ya. Fire. Y esa es la razón por la cual voy a revisar los perfiles. Aquí tengo el MPI, tal vez ese no es el más, aquí. Bueno, este justo no era. Voy a revisar, esto no, eso no va. Estoy aquí, esta es la de receta, parece. A mí me tapa mi cartel, así que no veo lo que tengo acá. Sí, me gustaría ver la core. Me cae bien la core. Eso es receta. Sigo con receta. ¿Estas recetas que abrí ayer? Aquí estaba el estándar, al fin lo encontré. A ver si encuentro por aquí la core. Voy a meterme a buscar la core. Y voy a darme HL7 para verificar la core. Para mostrarles bien cómo funciona la extensión. Eh, Esto es propaganda. Ahí sí. Menos mal que el internet de mi celular anda muy bien. Allí. Y vamos a ver la guía core. Ahí está. Entonces voy a revisar un perfil típico. Uno siempre abre el perfil paciente, pero voy a hacer lo mismo ahora. Así que me voy a ir aquí a los artefactos y voy a buscar la de paciente. Aquí está. Esta es la guía core por si acaso. Y si ustedes ven, ahí está. Fíjense, aquí, esta es una guía de implementación, que es una guía que no está enfocada a un caso de uso particular porque es la guía core. Es las únicas guías que no están enfocadas a casos de uso. Pero fíjense lo que dice acá arriba. No sé si se alcanza a ver bien, voy a hacer un zoom. Eh, Allí. ¿Qué es lo que dice aquí? Slice for extension. O sea, me está avisando el perfil de que el recurso original fue sliceado, o sea, fue trozado, digamos, se le hizo ahí unos slices. Y aquí abajo, al lado, a diferencia de los recursos normales, aparece cuáles son los slices porque tengo este dibujito acá. Y los slices que se le agregaron, digamos, se le agregó jamón, queso, lechuga, fueron todo lo que ustedes ven acá. Que en este caso es la identidad de género, que no es un elemento que es propio del recurso Fire. Ustedes ven el recurso paciente de Fire y no aparece la identidad de género. Como tampoco aparece el sexo biológico, el único elemento que está relacionado con el sexo, que en realidad es género, es el gender. Y la nacionalidad que tampoco aparece. Entonces, estos son elementos que son propios de un elemento agregado al recurso Fire. ¿Qué es lo que sucede en particular cuando uno hace esto? Cuando uno genera una extensión, bueno, casi todos ustedes ya las están manejando, así que casi como que estoy diciendo un poco lo que ya hicieron. Pero una extensión se caracteriza por dos elementos en particular. El primer elemento que caracteriza una extensión es una URL, porque como todo buen elemento que trabaja en REST, tiene que ser alcanzado o identificado mediante una URI. Tengo que saber ese objeto dónde vive, cuál es su identificación. Esas identificaciones tienen formato URI, en este caso URL, y las extensiones son iguales que los perfiles, son Structure Definition. Así que lo primero que tiene que tener una extensión es decirme cuál es su identificación. Para yo poder usarla, cuando la voy a agregar en un recurso, tengo que decir, ojo, la extensión que voy a ocupar es la que está en esta URL. Y así el servidor Fire sabe cómo validar que el contenido corresponde a que yo estoy llenando. Y lo segundo que tiene una extensión es el tipo de dato que maneja. Entonces voy a entrar aquí a la identidad de género. Eh, Tendría que haberlo buscado desde afuera. A mí me molesta mucho mi pantallita de acá. Así que voy a irme a los elementos, voy a buscar las extensiones definidas en la guía de implementación. Aquí están los artefactos, aquí están las extensiones. Y bueno, da lo mismo, voy a agregar esta. Código de tipos de servicio. ¿Esto es una extensión? Sí. Código de tipo de servicio. Ahí está. Si ustedes se dan cuenta, la extensión tiene un formato Structure Definition, igual que un perfil. Ya, y si ustedes se dan cuenta hacia abajo, bueno, aparece un resumen, que es lo que tiene esto, y en la tabla diferencial, que es la que uno suele ver al principio, pero no se engañen, la tabla diferencial es solamente la diferencia que tiene un perfil respecto al recurso base. Ya, en realidad lo que uno tendría que ver siempre, ese es el snapshot table, ya por si acaso. Pero aquí, como la extensión está creada de cero, no tiene con qué compararse. Así que la tabla diferencial tiene todo. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? La URL, que es la identificación de esta extensión, que es su canónica, que es la que está aquí arriba. Y tiene entonces el valor que toma esta extensión. En este caso es un tipo código.
Así que esta extensión, cuando yo la convoco, le puedo llenar adentro un código. ¿Qué código? Es que está definido en este value set. Extensiones hay de muchos tipos. ¿Qué valores puede tomar una extensión? De muchos tipos. Hay algunas que son complejas. El estándar de por sí tiene extensiones creadas. Ya, si yo me voy aquí, hay extensiones que se han usado tanto a nivel internacional que las agregaron como extensiones propias del estándar. Y las puedo usar. ¿Y cómo las uso? Bueno, mediante su URL. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí por ejemplo esta es una referencia, aquí está el dato de un datetime, qué sé yo, pero hay unas que son complejas. ¿Y qué significa eso? Que contenida en la extensión hay más de un dato. De hecho, vamos a revisar hasta aquí es compleja. Ojalá que no sea tan compleja. Aquí está, y si ustedes se dan cuenta, tiene dos tipos de datos aquí adentro. Entonces no solamente maneja uno, sino que maneja más de uno. Hasta incluso podría tener slices adentro integrados, lo cual la hace mucho más compleja, pero cuando ya hay más de un elemento, es una extensión compleja. Y por consiguiente, cuando ustedes ocupan una extensión, muchos de ustedes ya lo hicieron, y quieran invocarla, cuando invocan la extensión y la van a llenar con información en sus recursos, deben primero que nada colocar la URL en la extensión, y luego de colocar la URL le colocan el dato que le corresponde. Y de esa manera, el servidor Fire sabe contra qué contrastar esa estructura, porque acuérdense que salieron del pan y se metieron al jamón, y tienen que ir a revisarse con una estructura adicional. Y esas son las extensiones y esa es la razón por la cual ustedes se dan cuenta de que, en general, los perfiles de las guías de implementación están llenos de extensiones, de estructuras relacionadas con extensiones. Pero, sin embargo, existe otra realidad también relacionada con los slices. Yo reviso acá, yo diría, aquí tengo una extensión. Y no tengo una extensión. Pero ¿cómo? Si me acaban de decir que este circulito, que esta especie de rodela, está relacionada con la adquisición de extensiones. Sí, efectivamente lo que acabo de explicar es cierto, no miento del todo, pero resulta que esta no es una extensión. ¿Y cómo yo sé que no es una extensión? Porque no está la estrellita que dice Slices for Extension. Así que ya me di cuenta de que no me está avisando que es una extensión. Sin embargo, previo a este dibujito, que para mí era un slice de extensión, aparece esto que está acá, que es como una serie de rodelas una arriba de la otra. ¿Para qué se ocupan los slices? Esto es un slice puro. ¿Para qué sirve un slice? Para que un elemento de un recurso yo lo pueda trozar a él mismo en varios formatos distintos, siendo el mismo. Y para eso voy a colocar un ejemplo, el identificador de un paciente. Supongamos que yo, de hecho es una necesidad nacional, yo decido que el identificador del paciente pueda tomar múltiples cardinalidades, qué sé yo, el RUN, el número de ficha del paciente, qué sé yo, no sé, el número del blockbuster, no sé, en lo que ahí se me quedó el carnet de identidad. ¿Qué sé yo? Quiero que el paciente se pueda identificar con varios identificadores distintos, lo cual es legítimo. Pero a mí me gustaría, a nivel país, que uno sea el RUN y ese sea obligatorio, y el resto me da lo mismo. Todos sabemos que la identifier de un paciente tiene cardinalidad 0 a muchas. Si lo quisiéramos hacer para Chile, lo haríamos 1 a muchos para que el RUN sea obligado. Pero ¿qué obliga a que ese que es obligatorio sea el RUN? Nada. Nada lo obliga. Y como nada lo obliga, entonces yo podría forzar a que por lo menos uno sea obligatorio y ese sea el run. Y para eso lo que tengo que hacer con el identificador es trozarlo. Hacerle dos trozos al mismo identificador. Uno que sea de cardinalidad 1 a 1 y que sea el run, y otro que sea cualquier otro. Entonces, el mismo elemento lo trocé. ¿Qué elementos se pueden slicear, como este que está acá? Todos aquellos que tengan cardinalidad mayor que 1. Así no lo puedo hacer, esa es la regla. Y si ustedes se dan cuenta, aquí qué fue lo que se hizo. Este es un bundle. El bundle, como ustedes ya han estudiado, para los que están en tiempo de espera, saben bien que un bundle en realidad tiene un entry donde uno coloca los recursos que va a transportar en el bundle. Específicamente en tiempos de espera, lo que se exigió, lo que se pidió, lo que se necesitaba, era que en los entries, que son el contenido del bundle como recurso, hubiese recursos específicos, no cualquiera, que son los que debe transportar este bundle, que es un bundle de mensaje. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? A un solo entry se le trozó y se le especificó en cada trozo qué es lo que debía contener. Y entonces esto lo que se hizo fue que al entry se le sliceó. No es una extensión, sino que al mismo elemento se le cortó en varios trozos para hacer especificaciones sobre cada uno de ellos, siendo todos el mismo entry. Esa es la definición de un slice. Entonces, ahora ya saben cómo diferenciar un slice de una extensión y saben además cómo ocupar una extensión. Y esa es la base de los perfiles que estamos desarrollando y que ustedes van a ver comúnmente.
Con eso cierro lo que era Fire. Yo creo que ya tienen todo lo mínimo de Fire. Lo que sí les aviso que yo muy arcanamente he ido desarrollando en mi oficina cuando llego a las 8 de la mañana mini videos, ¿ya? Que recorren todo, desde el estándar hasta finalmente los perfiles o las guías de implementación. Que esperaría la próxima semana que pegarle una editada porque de repente alguien golpea la puerta o un colega saluda. Vamos a editarlos y lo vamos a levantar para que aquellas personas que tengan dudas y que durante el desarrollo de los videos que tenemos levantados, que son de 1 hora, 2 horas, no encuentren bien la información, tengan un resumen de esas clases, digamos, en cápsulas de 20 minutos. Y así que les vamos a entregar eso a la brevedad. Espero que los que están allá online, la galucha, ahí, hayan recibido bien esta información y ahí los dejo con la siguiente parte, que no me acuerdo qué seguía. Ignacio. Bien, muchas gracias. Bien, gracias César. Ahora vamos a pasar a ver demostraciones de cómo se aplica la guía de implementación. Vamos a comenzar viendo la guía de implementación aplicada a receta electrónica. Para esto, Jorge Mancilla nos va a presentar este ejemplo. Perfecto. Bueno, nos vemos acá nuevamente. Mi nombre es Jorge Mancilla. Trabajo en el Ministerio de Salud y hoy día les voy a presentar un poco la receta electrónica, los ejercicios que vamos a hacer, los casos de uso y me indicaban también que explicar un poquito una parte de receta electrónica que hay varias dudas. Tienen un poco de duda, entonces vamos a tratar de aclarar un poquito los campos y la información que debe contener los recursos de receta electrónica. Entonces, bueno, yo me voy a adelantar un poquito aquí, les voy a contar acá un poquito el caso de uso de los trabajos que van a tener que hacer de los ejercicios. Tenemos acá el primer caso de uso, que es el caso para la prescripción, el cual acá podemos ver nosotros los datos del paciente, el identificador del paciente, que en nuestro caso sería el RUN, el nombre. Y acá vamos a ver un poquito y aquí mostramos los medicamentos que les prescribieron al paciente. Vemos acá que son 4 medicamentos y hay uno que tiene una recomendación. Tengan ojo con eso para cuando hagan los ejercicios. Bueno, aquí tenemos el nombre del medicamento, la dosis y el código del medicamento, que es como un código de algún vocabulario de medicamentos. Luego tenemos el caso 2, que es para la dispensación, que es el caso ya cuando el medicamento se va a entregar al paciente, cuando el paciente va a la farmacia a comprar su medicamento. Y acá podemos ver también la información, los datos del paciente. Acá podemos ver además el dato del farmacéutico. Y acá podemos ver un poquito el ejercicio, qué es lo que ustedes tienen que hacer. El ejercicio hoy día va a ser igual un poquito más simple, van a tener que validar los pacientes, o sea, validar, perdón, los perfiles que ustedes van a ir completando. Lo primero es que tienen que construir el recurso paciente a partir de los datos que se les entregó en el caso de uso 1. Y luego acá en el 1.3 tienen que construir ya el recurso, el Medication Request, con el Request Group, que en el fondo que es como la dispensación de cada uno de los medicamentos, y el agrupador, que es el Request Group, que es el agrupador de varios medicamentos, el cual hace las veces de una receta electrónica. Y estos, lo que vamos a hacer hoy día básicamente es construirlos y validarlos. No los tenemos que dejar en los servidores, la idea hoy día es que podamos hacer la validación sintáctica de los recursos que van a ir generando. Y acá abajo tenemos un pequeño torpedo, que eran las dudas que iban llegando, que me contaba, estábamos conversando con César, y hay un par de preguntas o dudas de cómo se va generando la receta, cómo funciona el proceso de la receta. Entonces, acá yo estoy viendo la guía de receta. Imagino que ya todos tienen los links de la guía de receta, y la receta en sí tiene 3 recursos principales, que uno es el perfil, perdón, de dispensación. Tenemos el perfil de prescripción y el perfil de receta. El perfil de dispensación, lo voy a explicar al revés. El perfil de dispensación es el perfil que utiliza la farmacia o el ente que va a entregar los medicamentos
Y ahí donde él van a completar este recurso, este perfil, y van a poner que el medicamento ya se entregó, el medicamento no fue entregado, la receta fue rechazada, etcétera. Se pueden poner diferentes tipos de mensajes o estados de la receta que el paciente fue a dispensar a la farmacia que fue a comprar en el fondo. Luego acá tenemos el recurso de... Ahí. Tenemos el recurso de prescripción. El prescripción es el recurso o es el perfil que se genera cuando el médico comienza a entregar, perdón, a entregar los medicamentos al paciente. Cada uno de estos medication requests es un medicamento que se le está entregando al paciente. O sea, podemos tener muchos medication requests por cada uno, por cada paciente. Y acá nosotros podemos ver que tenemos el producto, bueno, tienen que irlo revisando ustedes, tenemos un identificador que es el elemento base de todos los recursos que ocupamos nosotros. Más abajo vemos que, voy a ir un poquito más abajo, voy a bajar. Acá está ya el tema de del dosage instruction, que son las recomendaciones de cómo tiene que tomarse el medicamento, cuántas pastillas tiene que tomarse al día, cada cuántas horas, tipo de medicamento. Y por acá tenemos un numerito que es muy importante, que ustedes lo van a tener que ir, lo van a ver y es muy importante, que es el Group Identifier. Y este número les comentaba que este número es muy importante. ¿Por qué? Porque yo les comenté antes que cada paciente o cada receta puede tener varios medicamentos, varios medicamentos. O sea, cuando yo voy al médico me puede recetar varios tipos de varios medicamentos diferentes y nosotros después necesitamos unificarlos en una receta. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer muchos o los que necesitemos medication request, pero luego tenemos que ir al perfil receta. El perfil receta viene nuestro perfil que nosotros generamos, viene del recurso base request group. Y este request group, ¿qué es lo que hace? Es un agrupador de recursos medication request. Nosotros lo utilizamos como un agrupador y acá podemos ver que tenemos nuevamente el elemento group identifier. Y este elemento group identifier tiene que ser igual en la receta, en receta CL, que es el request group, y igual en todos los medication requests que nosotros que se generaron. Entonces yo cuando después voy a la dispensación, que ya la habíamos visto acá, él la va a escanear, va a leer o va a buscar la información de este request group y este request group va a ser igual a todos los medication requests y va a traer todos los medication requests asociados a esta receta y nos va a poder empezar a dispensar y le va a poder poner un estado a cada uno de los medicamentos, si se dispensó, si no se dispensó, por qué no se dispensó, porque el químico, no sé, encontró que no correspondía a ese medicamento, que estaba mal prescrito, etcétera. Tiene varios tipos de estados para ponerle a los medicamentos. Entonces, la gracia es que pueden poner un estado diferente para cada uno de los medication requests dentro de la receta. Al igual que una receta en papel cuando vamos y el farmacéutico te la raya dice, este se entregó, este no, pendiente. Es similar a esto. Entonces eso era principalmente lo que quería explicar y los ejercicios. No sé si tienen alguna duda, porque de ahí vamos a pasar a los ejercicios, ahí vamos a tener más tiempo para que nos pregunten y vamos a estar dando vueltas por los grupos, ya sea presenciales o remotos. ¿Bien? Eso. Tienes tu Ili, ¿cierto? Bi- Bueno, parece que Jorge va a presentar. Bueno, Jorge ya lo conocen. Va a presentar la guía de implementación MPI de maestro identificador de pacientes. Así que lo escucho.
Bueno, mientras les cuento, después cuando les toque hacer el trabajo ya más práctico, los invitamos a todos a que si se animan, que se tomen alguna foto y después la puedan compartir etiquetando siempre a HL7 Chile para que pueda seguir creciendo la comunidad en las redes sociales. ¿Ya? Estamos a 10 seguidores de los 300 en Instagram, así que igual sería una buena cifra. Y ahora sí lo dejamos con Jorge. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge. Ya, a ver, me pidieron que ahora, bueno, se ve en Zoom. Vamos a ver también la guía del MPI, que es la guía del maestro paciente. También vamos a tener ejercicios de este track, es uno de los tracks que está en la Conectatón. Por lo tanto, también vienen ejercicios del MPI. Esta guía ya la habíamos visto en la sesión anterior, pero vamos a ver algo un poquito más de las transacciones. Acá tenemos, ya, el MPI es un maestro de pacientes. La gracia del maestro de pacientes es que nos permite validar los pacientes que van consultando en cada uno de los centros de salud. Y tenemos un repositorio central donde están almacenados todos los pacientes. La gracia de esto es que los servicios de salud pueden consultar en caso de que el paciente no exista, o sea, en caso de que el paciente exista, que es el mejor de los casos, porque ya lo tenemos validado y todo en el MPI, lo trae el servicio de salud, lo guarda en su registro clínico y puede almacenar la información del paciente y empezar a trabajar. ¿Cuál es esto? Que todos los servicios de salud van a tener la misma información del paciente y vamos a evitar tener datos erróneos, datos duplicados de los pacientes, etcétera. Luego tenemos el otro caso donde el paciente no estaba creado y el servicio de salud va a enviar la información y se va a crear en el servidor en el MPI. O también viene el caso de que la información está en el MPI, pero está distinta a la información que está tributando los servicios de salud. Y ahí también existe la opción de poder modificar la data. Dentro del MPI tenemos, dame un segundo, dentro del MPI, dentro de la guía, bueno, acá esto ya lo vimos la otra vez, la presentación anterior, acá tenemos el diagrama proceso del MPI, cómo funciona y tenemos diferentes casos de uso, que era lo que les estaba hablando recién. Se consulta la identidad, el servidor del MPI responde, podemos actualizar un paciente, podemos crear un paciente o podemos fusionar. Esto pasa cuando los pacientes les dan los ID provisorios y entonces sabemos que es el mismo paciente, que soy Jorge Mancilla, pero en un servicio de salud me atendí con el ID provisorio que me dieron en ese momento. Esto pasa mucho los IDs provisorios con los extranjeros, cuando vienen, se van moviendo, y en cada servicio de salud se van a atender y les dan un ID provisorio distinto. Entonces, esta es una de las casos de uso para poder fusionar y saber que Jorge Mancilla era el ID, los diferentes IDs que están repartidos por todos los servicios de salud. Y para hacer todos estos casos de uso, para que estos casos de uso tengan sentido, existen unas transacciones que están definidas por IHE, que es la organización que define cómo se usa el estándar, no genera estándares, sino que dice cómo deberían usarse, establece ciertas transacciones, cómo la información tiene que moverse de un lado para otro. Y aquí tenemos un par de transacciones, que la primera es el PIX-M, que es como la transacción para poder identificar a los pacientes. Se comparte la información entre los diferentes sistemas que están que necesitan intercambiar la información de los pacientes. Luego tenemos el perfil del PDQM, que es el que consulta los datos demográficos de los pacientes. Cada uno de estos perfiles tiene distintas transacciones también. Y acá están puestas las imágenes de las transacciones con los actores y con la transacción específica que tiene que aplicarse en el fondo para el intercambio de datos.
Y eso serían, bueno, y acá abajo podemos ver también los casos de uso. Tenemos el caso de tenemos los diferentes casos de uso que fueron los que expliqué anteriormente, los que comenté, la identificación cruzada de los pacientes, y aquí vemos cómo funciona cada uno. Aquí están los actores y qué es lo que hace cada una de las transacciones en el fondo. Entonces aquí tenemos un consumidor, por ejemplo, que sería el servicio de salud. Acá tenemos el repositorio central. Entonces acá yo le pregunto, esta es la transacción, yo le pregunto, digo, oye, entrégame la información de Jorge Mancilla, y él me entrega la información, los datos que él tiene míos. Eso en el fondo son las transacciones. Y tenemos también la transacción para la consulta de los datos demográficos del paciente. Y acá tenemos también los actores que están involucrados en estas transacciones, que básicamente es lo mismo de arriba. Los dos actores consultan, le entrega una respuesta. Y eso es con respecto al MPI, que es la información como más relevante. Tienen que tener claro o saber que hay unas transacciones que están por abajo del MPI y que son las que se están aplicando para este caso de uso, o sea, para estos ejercicios que vamos a trabajar ahora. Eso sería con el MPI. Bien, gracias. Ya, gracias, Jorge. Y me disculpo ahí también por la confusión anterior. Bueno, ahora a través de Zoom va a presentar José María Andrade la demostración de la guía de implementación de tiempos de espera. Así que entiendo que está conectado ya Sí, hola a todos. Buenas tardes. para que podamos... Mi nombre es José María Andrade, trabajo en Censo, soy ingeniero civil en computación de formación y les voy a hablar un poquito de la guía de tiempos de espera y el track más o menos que tenemos escrito para que ustedes puedan resolver. Bien, eh, todos ya sabemos que este track aborda que sea lo que es la guía de tiempos de espera y que aborda la solicitud de interconsulta desde el nivel primario al secundario, desde APS a nivel secundario. Bien, este track que vamos a tener en la guía de tiempo de espera va a contar con algunos servidores, los cuales los vamos a poder probar, que hay uno de InterSystem y uno de Sense, que es el que voy a utilizar yo. También se van a agregar otros servidores donde los vamos a poder probar este track, donde va a ser cargada la guía de tiempos de espera y ustedes van a poder revisarlo. ¿Ya? Bien, tenemos un caso de uso que comúnmente va a ser un texto, si los demás tracks están igual que bien, un texto de lo que va a describir un poco el caso de uso y de aquí vamos a poder desprender eh, datos y datos para ir completando nuestro recurso de envío. Bien, voy a ocultar un segundo que tengo que ocultar esto. Ocultar control de reuniones flotantes. Uy, qué hermoso. Bien, como César creo les mencionó, en la guía de tiempos de espera al menos ocupamos un recurso bundle para el envío en el inicio. Y aquí lo vamos a poder ver de nuevo. Bien, para el evento inicial lo que se hace es enviar un bundle, por lo tanto, y de tipo message, por lo tanto, lo primero que vamos a ver va a ser este recurso. ¿Ya? Para hacer, para no, por ejemplo, les voy a mostrar, este recurso contiene muchos recursos dentro, porque el bundle es un agrupador de recursos, ¿cierto? Que lo vamos a ocupar con algún objetivo. Bien, si lo vemos es bastante extenso y probablemente encontrar errores dentro de él va a ser un poco complicado, o incluso su construcción va a ser un poco complicada si lo construyo todo de uno. Pero lo que podemos hacer para ir probando como estamos aprendiendo, ¿cierto? Es, vamos a tomar el mínimo de recursos que nos pida el bundle, que son todos los que tengan cardinalidad 1 a 1 o 1 a muchos,
que en este caso no existen uno a muchos, van a existir uno a uno comúnmente. Y vamos a construir estos recursos. Vamos a construir, por ejemplo, tengo aquí, bueno, aquí dice lo que es la cantidad de recursos que son obligatorios. Tengo que construir 8 recursos para poder cumplir con lo mínimo y poder enviar este bundle. Dentro de eso, los obligatorios son un message headers, un service request, un encounter, un pagent, un condition, un tron, después vemos un practitioner, un organization y un practitioner role. Bien, entonces en la guía vamos a ver que vamos a tener ese es el orden. No sé si está el mismo orden en el que leí yo los recursos, pero lo primero que vamos a hacer es validación de perfiles para el bundle del evento inicial. Entonces vamos a empezar construyendo un paciente. Aquí hay consideraciones de los datos que ustedes pueden tomar. La acción es de validar el paciente, ¿cierto? La precondición, el paciente debe respetar el perfil del que se está utilizando, que es de tiempos de espera. Y la tarea esperada es que el paciente sea validado correctamente. Bien. Y así consecutivamente vamos a tomar el practitioner, la organización, el practitioner role, condition, encounter, message header. Oh, no tiene el link que corregir. Service request. Y finalmente vamos a terminar con la acción de validar el bundle. Esa es la tarea esperada aquí, ¿ya? Que podamos, después de validar todo esto, vamos a tomarlos, vamos a tomar todos esos recursos que tomamos, que escribimos arriba, y los vamos a agrupar en bundle.entry, respetando, ¿cierto? Siempre, como les digo, el perfil. Y vamos a tratar de hacer la validación correctamente con el servidor del total de esta acumulación de recursos más pequeños. Bien, ahora yo les voy a mostrar un ejemplo de una validación o dos de algunos de estos datos, pero con datos que tengo yo escrito en realidad porque no voy a escribir los mismos datos de acá para que no los puedan. La idea es que lo hagan ustedes con esos datos. Bien. Bien. Aquí tengo una colección que ya existen algunas validaciones. Insisto, no sé si están en el mismo orden que están allá, así que no. Si están en el mismo orden, que bien, si no, en algún lugar están, pero no en el mismo orden. ¿Ya? Bien. Aquí tenemos un paciente donde podemos ver que su estructura dice que el resource type es paciente. Acá tenemos una extensión. Aquí otra extensión del país de origen, otra extensión del sexo biológico, otra del lugar de nacimiento, etc. ¿Cómo yo puedo obtener esto para poder ocuparlo y poder construir? Porque yo acá lo tengo listo. Entonces, ¿cómo ustedes lo construyen? Bien, ¿recuerdan la precondición? Vamos a la precondición. Dice que acá está la estructura. Podemos ir y abrir este link. Y vemos aquí al menos tenemos un ejemplo. ¿Ya? También lo que yo necesito ir colocando, por ejemplo, si hubiera partido con el paciente de cero y sin considerar el ejemplo, lo que tendría que hacer es ver, tomo el paciente, uh, tomo el paciente, escribo el, tomo el paciente, escribo el resource type, ¿cierto? Es patient. Bien. Después escribo el meta profile, donde coloco el perfil que estoy utilizando. Y después empiezo a ver, ya, país de origen es obligatorio. Bien, es un codiable concept. Voy a ver cómo se escribe. Bien, es un codiable concept que el value y el code es obligatorio. Y debe respetar el binding de código países. Bien, entonces lo que debería hacer es escribir el formato value codiable concept y escribo que el coding.code es obligatorio y aquí coloco el system que tiene ese code.
¿De dónde yo obtuve esos valores? De aquí, ¿cierto? Entonces estaba en nacionalidad, código países, y aquí están los códigos que yo puedo utilizar. Ya está la lista de todos los códigos y está el system que debo utilizar para que lo reconozca. Bien. Así es cuando lo voy a escribir uno a uno. Ahora, como hay ejemplo hecho, quizás más simple, tomo el ejemplo y como aquí lo mínimo que va a estar escrito es lo obligatorio, voy y reemplazo. Ya, por ejemplo, esta URI, en este caso está mal, la vamos a corregir por si acá, si es que lo toman, de acá, pero uno lo toma y puede sustituir todos los datos que uno necesita. ¿Ya? Si hay datos de más, uno los puede eliminar. Por ejemplo, el address no es obligatorio y creo que no se especificó en el track, o el marital status tampoco, entonces yo puedo tomar eso y como no es obligatorio, tengo que revisar siempre, ¿cierto? El perfil. Entonces voy a ir a ver a marital status y mejor lo busco. Y es de 0 a 1, entonces lo podría eliminar si quisiera. ¿Bien? Ya. Ahora ya saben más o menos cómo pueden construir desde la base si quisieran ir uno a uno o si quieren pueden tomar el ejemplo y ir reemplazando donde correspondan los valores. Bien, ahora vamos a probar esto. Cuando yo ya tengo construido mi JSON, para validar yo esto, para validar este paciente o este recurso paciente, yo lo que debo hacer es un post a la base del servidor con /pagechen y peso validate. ¿Ya? No necesariamente funciona siempre así. Puede que también hay en otro caso que creo que el servidor de System solicita que uno escriba el profile y uno debe colocar igual al profile que quiere colocar y en este caso solicitan también la versión 0.1.5. Si lo hiciéramos con el Dister System, ¿ya? En este caso que lo estamos haciendo con un servidor HappyFire 6.6, para que me crean. Ah, no, un 6.2.2. Con un 6.2.2, en un servidor Fire 6.2.2, así que en este caso que es un servidor HappyFire 6.2.2, lo hace de esta manera, soporta esta forma de hacer el validate. ¿Ya? Necesitamos solo colocar aquí el perfil bien para que podamos hacer validación. Bien, ya, una vez ustedes construyen el JSON, ya podemos enviar la validación. Y aquí el resultado, si un 200 OK, es porque la validación fue correcta en este caso. ¿Ya? En el caso de utilizar este servidor. Si se fijan, hay un warning y no hay ningún code de tipo error. Warning a veces en algunos casos hay porque, por ejemplo, en este caso, dice que no está la narrativa escrita de manera robusta. ¿Por qué es importante la narrativa? La narrativa es un texto HTML que lo que debería permitir es que si yo no puedo interoperar con los... Por ejemplo, yo no soporto HappyFire a lo mejor, o que sea, que sea, no soporto HL7 Fire, no soporto esta guía de implementación, no soporto nada, pero la narrativa debería ser lo suficientemente robusta para que a través de un código HTML yo pudiera leer eso. Por ejemplo, yo tomo la narrativa, la guardo en un archivo .html y yo la podría ver en mi pantalla. Bien, por eso la narrativa es importante, por eso un warning y no un info, porque quizás podría haber sido un info. Ahora no es un error, ¿por qué? Porque en realidad la narrativa no es obligatoria, pero sí es importante. Bien, ya. Ahora veamos qué pasaba en el caso de, creo que copié el código, en el caso de que está en el ejemplo, que creo que está así. Bien, me dice que
hay errores encontrados, precondition failed, y vamos a ver, de nuevo está el warning de la narrativa, y podemos ver que dice que no conoce el código para 152 para este sistema. ¿Y el por qué? Es porque este sistema en realidad no está en el value set que se definió para ese campo, por lo tanto entrega ese error, ¿ya? Yo lo que tengo que hacer es siempre tomar código sistema. Si aquí incluso hubiera ese sistema, si existiera ese sistema aquí que coloqué ahí, habría pasado con ese código también. Pero en este caso, cuando hay un error, nos va a mostrar de esa manera, ¿ya? Disculpen, no sé cómo voy con el tiempo para explicar algo más rápido. Creo que me quedan como 5 minutos. ¿Te queda tiempo todavía, José María? Gracias. Ya. Bien. Así va a ser para la mayoría de los casos. Siempre ustedes van a poder tener un recurso, van a colocar el tipo de recurso, van a poder construir como les decía, y aparte, si ustedes van al track y entran en el que sigue acá Practitioner, yo tenía el que siguiera Service Request. Si entran al link, van a poder ver Practitioner y van a poder ver algún ejemplo. Si no está aquí el ejemplo, va a estar siempre en Examples o Practitioner evento de inicio. Bien, y aquí lo vamos a poder ver, encontrar y poder reemplazar los datos que se necesiten. Así va a ser la mayoría de las veces, así que no nos asustemos, la información está y vamos a poder completarla. Bien, ¿por qué es importante ir validando de a poco? Porque quizás podríamos haber tomado el bundle y haberlo enviado al tiro. Porque cuando yo valido, por lo menos en este servidor o en otros que son reglas, muchos servidores ocupan casi la misma librería de validación, algunas que son estándar, pero no todos necesariamente lo hacen igual. Pero, por ejemplo, vamos a hacer algo acá. Creo que el paciente le habíamos corregido algo. Vamos a buscar el paciente y vamos a cometer un error aquí cuando estoy validando el bundle. ¿Ya? Para que veamos qué pasa. Cuando lo encuentre, aquí está el paciente. Ya, supongamos, miren, algo tan sencillo, voy a cambiar el marital status. O podemos hacer el mismo cambio que decimos allá mejor para que vean lo mismo. El cambio allá era cambiar la URI de esto. Ya, pero como uno puede colocar cualquier valor, entonces yo voy a colocarle una S más y eso ya debería generar un error porque no debería conocer este sistema. ¿Ya? Bien. Lo vamos a enviar y vamos a ver. ¡Guau! Creo que nos falló ahí. Control C. Es con peso validez. El peso validez. Vamos a tener que echar. Esto no lo está validando. URL extension. Ah, no, era la otra. Esta es. Ahí está. Ya, aquí vamos a ver que se generó un error relativamente muy difícil de leer, si se fijan. En realidad es bastante complicado y empieza a generar errores, enlazado uno tras otro. Por ejemplo, aquí me nombra el practitioner, a la observación, me nombra prácticamente todo. Me nombra aquí bundle de inicio, interoperabilidad, message header, falló todo en realidad. Ya. Entonces, leer relativamente estos errores se vuelve bastante complicado. Por eso es importante, ojalá que primero validemos recurso a recurso y después vamos a hacer lo que tenemos que hacer acá, que es validar el bundle completo. Y si en algún lugar podemos buscar el error, denme un segundo.
para ver que el error en realidad sí está, es el mismo, pero para encontrarlo es medio complicado. Ah, ya, pero aquí está, creo, ¿no? Ya, a ver, CBT reproduce el tercer entry el page en la extensión en el 1, el value del tipo del codable con 5.0, ahí está el error. Entonces, si se fijan, hasta lo mostró diferente. Veamos si lo muestra en algún lugar mejor. Ese es un warning. Esto es un warning. Ya. Y en realidad no, en ningún lugar lo muestra mejor. Está mostrándolo así, entonces es bastante complicado ya llegar al lugar. Pero en realidad igual podríamos haber llegado para buscar el error. Era el recurso 3, creo. El entry 3. Entonces ahí lo único que tendría que hacer, por ejemplo, para buscarlo es contar. Es el entry 0, es el entry 1, es el entry 2, es el entry 3. Aquí está el paciente. E ir a ver cuál era el extension del valor y el type. Que en este caso era este de acá. Voy a apretar control Z y lo debería recuperar. Bien. Entonces ahora mando la validación de nuevo y podemos ver qué pasa de nuevo. Pero leer esa cantidad de errores que les mostraba antes es imposible. Bien, lo importante es que ustedes mientras vean que la validación fue exitosa, no se preocupen de los warnings ni los info. Los pueden revisar porque a veces puede ser que no hayan algunas terminologías cargadas que se necesitan. Que dice, por ejemplo, aquí que el identifier tipo debería a lo mejor basarse en eso, pero nosotros tenemos otra terminología que debe basarse en esto. Entonces hay algunos warnings o informaciones que no, que en realidad es por cosas que sugieren más que sean errores. ¿Ya? Los errores se marcan con error y no, y debería uno ahí corregir si corresponde. ¿Dudas o consultas? Creo que con eso está bien. Voy a ir a la guía. Acá está. Recuerden que aquí están los servidores con los que ustedes pueden probar. ¿Ya? Muchas gracias por tu clarísima explicación, José María Vale, Andrade. listo, gracias. Ahora, para conocer con qué ejercicio vamos a poder trabajar en estos minutos y para conocer cómo va a funcionar el trabajo en equipo, vamos a dejar a César Galindo. Bien, estamos en la hora, así que la idea es que también trabajen ustedes y ya empecemos a meterle mano. Por ahí había una pregunta respecto a las URLs de cómo referenciar. Cuando armemos los grupos, si hay esa duda, los que estemos como monitores les vamos a contestar. Les podemos mostrar ejemplos y todo lo demás, va a ser más simple. Hay dos ejemplos, los que están online se los publiqué, ¿ya? A los que no están online no se los hemos publicado. Así que, así que cuando nos vayamos a la sala se los vamos a compartir ahí en pantalla, o sea, o en el Zoom también pueden entrar ustedes, o si no, se los mandamos a WhatsApp, ahí vemos para que ustedes tengan los ejercicios, pero fue un pequeño detalle que se nos olvidó, nos preocupamos de los que estaban online. Los que están online tienen los recursos entonces, y al mismo tiempo, en receta no tenemos ejemplos en la guía, lo cual obviamente no tiene que ser, las guías tienen que tener ejemplos. Les mandé a los que están online un set de ejemplos de recursos de receta, que fue el resultado de uno de los equipos, el equipo de ataque que nos mandó eso, así que lo publiqué como un core para que ustedes puedan partir trabajando sobre esos ejemplos. Recuerden que los ejemplos son radiografías, no son el caso de uso definitivo que ustedes tienen que implementar. Bueno, los dos ejercicios que vamos a empezar a revisar el día de hoy los mostró Jorge y Chema creo que también mostró el otro ejercicio. Básicamente se les expresa un caso de uso y luego voy a igual compartir para que veamos, por ejemplo, uno. Eh, no he compartido. Ahora sí voy a compartir. Y vamos acá. Ahí va. Bien, entonces, bueno, ahí está el documento. Los documentos tienen el mismo formato. Vamos a hacer track. El track lo llamamos track en la página de HL7. Yo les agradecería
Si ustedes entran a la página de HL7, hay una lengüetita que dice Conectatón 2024. Perdí la conexión. Sí, yo me caí. No, no estamos viendo nada. Pero entiendo que se debe escuchar lo que estoy diciendo porque está saliendo por arriba. Entonces, mientras tanto, doy el aviso publicitario. En la página de HL7, ustedes pueden ya empezar a inscribirse como equipos en la Conectatón. Lo que se ofrece es la posibilidad de que ustedes se inscriban en diferentes tracks. Un track en realidad es un caso de uso. Está el caso de uso de tiempos de espera y están los casos de uso de prescripción y dispensación. MPI, como ustedes se dieron cuenta, es un track en el cual básicamente hay que generar pacientes y hacer búsquedas paramétricas sobre ese paciente. Y por lo tanto, aquellos equipos que lleguen a la Conectatón y que sientan inseguros de avanzar en una dirección, digamos, más contundente, como, qué sé yo, más compleja, entonces pueden entrar a MPI y trabajar con pacientes y trabajar también con esas búsquedas paramétricas para entrar en calor y tal vez salir con algo que les puede servir para más adelante. Así que tenemos ese track como un track básico. Creo que ahí volví. No, ya me fui del tema, así que mi teléfono se fue de vacaciones. Ya, pero no importa. Básicamente voy a tratar de explicarlo porque ustedes tienen el documento a mano, los que están online, y los que no están online igual lo pueden ver allá cuando lo llevemos cuando lo llevemos a la sala. Básicamente hay dos ejercicios, ya fueron mostrados. Ambos ejercicios tienen un encabezado que es el caso de uso, donde están los datos y lo que ocurrió clínicamente con los pacientes. Y luego, para cada caso de uso, perdón, luego del caso de uso y su descripción, se describen cuáles son los ejercicios que hay que hacer. En ambos, tanto en el de tiempos de espera, que está enfocado en un bundle de inicio, como en el de receta, que está enfocado en generar 2 prescripciones, una receta, y luego, si es que alguien quiere participar en dispensación, simular la dispensación de estos fármacos, de estas prescripciones en la receta, está bien delimitado o bien enumerado qué es lo que hay que hacer. En principio, hay que generar los recursos apropiados para el caso de uso. En el caso de tiempos de espera, que es un poco más complejo, se le va a pedir generar, igual que en el de receta en un inicio, los recursos correspondientes a lo básico, que son el paciente y los prestadores, y creo que un par más. Em, ¿Por qué es importante eso? La verdad es que en las aplicaciones que ustedes deban desarrollar ya en la Conectatón, lo que uno espera es que si va a trabajar en tiempos de espera con un paciente o eventualmente ustedes van a estar prescribiendo en el caso de prescripción, lo primero que tienen que hacer desde su sistema es preguntar si el paciente existe. Y si el paciente no existe, hay que generarlo. Aquí vamos a partir de la base que no hay paciente, así que van a tener que generarlo también junto con el prescriptor, en el caso de prescripción, junto con el médico y otros elementos básicos más en tiempos de espera. Está indicado para cada ejercicio qué es lo que deben generar en base. Eso es lo primero que está explicado. ¿Y qué es lo que se espera? Lo que se espera es que ustedes cuando generen, en realidad, más que copiar el paciente en el servidor, hagan una validación de que el paciente existe. Sí, en el caso del paciente y el prescriptor sería bueno que los grabaran también en el servidor, o sea, que sean un post, porque después lo van a ocupar para referenciarlos. Y después, en el caso de receta, se les indica que tienen que hacer los 3 recursos básicos. Tienen que hacer, en el caso de receta, 2 prescripciones, o sea, 2 medication requests, y tienen que hacer un request group, tal cual lo explicó Jorge, que es el que vincula la receta como tal. Y si alguien avanza en prescripción, tiene que generar entonces un medication dispense en función de esa receta con el objetivo de poder simular la dispensación de los fármacos. O sea, hay que generar 4 recursos en definitiva. En el caso de tiempos de espera es más complejo porque son mucho más los elementos y por lo tanto van a tener que generar, está enumerado por paso, cuáles son los recursos que tienen que ir generando y validando para finalmente armar el bundle y poder pegarle al servidor. Cada paso está numerado en la guía, tienen que seguirlos uno a uno. Y para esta ocasión sí, bueno, hoy día van a partir trabajando, para esta ocasión sí lo que se espera es que ya tengamos una plataforma donde ustedes entreguen sus requerimientos. Se pegó en el chat la guía de receta, se les entregó algunos ejercicios para aquellos que están trabajando en receta. Vamos a estar revisando el tema de los collection postman. Muchos están pidiendo los collection postman y me parece legítimo que lo hagan. Vamos a ver si los agregamos a las guías o si se los entregamos en un correo a los que están inscritos para que puedan tener también esa base de trabajo para el cuarto taller, perdón. Y finalmente, para los que están online, vamos a abrir aquí los que están presenciales, vamos a las salas que están contiguas, vamos a repartir en esas 2 salas. Si cabemos en una, bien, si no, hay 2 salas disponibles, no dudo que ahí presentó 2 salas, así que tenemos la posibilidad de trabajar. ¿Hay 2? Ah, ya, no vamos a repartir, no, me obligan a repartirlo en 2 salas.
porque el COVID todavía está en alza. Entonces vamos a repartirnos en 2 salas y van a haber monitores presenciales que los van a estar ayudando para que empiecen a trabajar. Los que están online se les van a abrir ahora salas virtuales. En cada sala va a haber un nombre asociado a esa sala, así que ustedes como equipo busquen su sala e ingresan a esa sala. Y van a haber monitores recorriendo las salas para online, para preguntarles en caso de que tengan dudas o aconsejarles en caso de que no sepan cómo seguir trabajando o que tengan alguna inquietud. Así que esa va a ser la línea de trabajo a partir de ahora. Tenemos hoy día 2 servidores, creo, disponibles, pero vamos a tener 4 al final del día. ¿Ya? Para el próximo taller o para la próxima semana vamos a tener 4 servidores. Va a ir uno de HL7, que ha colaborado el equipo aquí de Gabriela. Tenemos el de Sense, vamos a tener el de Indra, por supuesto, está el de Intersystem también. Así que vamos a tener una multitud de servidores para poder ir trabajando y probando interoperabilidad. Bien, yo perdí la conexión en el Zoom, así que no tengo la realimentación de qué es lo que está pasando allá. Se está quedando la escoba, me dicen, pero a partir de ahora vamos a abrir las salas y los que están acá se van entonces a las salas físicas. Bien, éxito en el trabajo, vamos con todo.